Hay un punto en el mapa que no aparece en las noticias todos los días, pero que controla silenciosamente la economía de todo el planeta. Un estrecho de apenas 40 kilómetros de ancho, rodeado de arena y tensión política, por donde fluye una de cada 5 gotas de petróleo que el mundo consume. Hoy, ese punto está siendo restringido, y lo que está ocurriendo ahí no solo afecta a los gobiernos o a las grandes corporaciones. Afecta el precio de lo que pagas en la gasolinera, lo que cuesta transportar los alimentos que consumes y la estabilidad económica de países que quizás nunca pensaste que dependían de un solo canal marítimo. Quédate hasta el final, porque esto te va a impactar directamente en tu bolsillo. El estrecho de Ormuz es una franja de agua que separa Irán al norte de Omán y los Emiratos Árabes Unidos al sur. Conecta el Golfo Pérsico con el Mar de Omán, y a través de él pasan aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo cada día. Para que tengas una idea clara de lo que eso significa, cerca del 20% de todo el petróleo que se comercializa en el mundo pasa por ese canal. No existe ninguna alternativa inmediata que pueda reemplazarlo. Las rutas alternativas existen, pero son más largas, más costosas y con una capacidad muy limitada para absorber ese volumen de tráfico. Ahora bien, según reportes recientes, la situación en el estrecho es tensa. Irán ha intensificado su presencia militar en la zona, ha realizado maniobras navales y ha señalado en distintas ocasiones que tiene la capacidad y la disposición de controlar o interrumpir el paso por esa vía si considera que sus intereses están siendo amenazados. El tránsito ya se está viendo afectado. Algunos buques han alterado sus rutas como medida de precaución, los seguros marítimos han subido de manera significativa en las últimas semanas y las empresas navieras están tomando decisiones preventivas que ya generan retrasos y sobrecostos en toda la cadena de suministro global. Lo que muchos no comprenden es que el mundo no necesita que el estrecho se cierre completamente para comenzar a sufrir las consecuencias. Basta con que la incertidumbre crezca. Basta con que los mercados sientan que el suministro podría verse comprometido para que los precios empiecen a moverse. Y eso ya está ocurriendo. Los mercados energéticos son extremadamente sensibles a este tipo de tensiones geopolíticas y cualquier señal de inestabilidad en esta región se traduce de forma casi inmediata en movimientos de precio que afectan a todo el planeta. Pero para entender de verdad el peso de lo que está en juego, hay que ver qué países son los que más dependen de este canal y cuánto dinero podrían estar perdiendo con cada día que pasa con esta situación. Porque detrás de cada barril de petróleo que no llega a su destino, hay fábricas que reducen producción, hay trabajadores que pierden empleos, hay familias que ven cómo su poder adquisitivo se reduce. El estrecho de Ormuz no es solo geografía, es economía pura. Y ahora mismo, esa economía está en riesgo. Vamos con el ranking de los 5 países más afectados económicamente por la restricción del estrecho de Ormuz. Porque no todos los países sienten el impacto de la misma manera, y las cifras que vas a escuchar ahora mismo van a sorprenderte. En el 5º lugar está Corea del Sur. Este país asiático importa alrededor del 70% de su petróleo desde el Golfo Pérsico, y una parte muy significativa de esas importaciones pasa directamente por el estrecho de Ormuz. Corea del Sur es una de las economías más industrializadas del mundo, con sectores como la fabricación de semiconductores, la industria automotriz y la construcción naval, todos altamente dependientes de energía constante y asequible. Cuando el precio del crudo sube, los costos de producción de sus principales industrias se disparan, y eso termina afectando el precio de exportación de sus productos en todo el mundo. Se estima que por cada $10 que sube el barril de petróleo, Corea del Sur podría perder entre 3 y 4.000 millones de dólares anuales en competitividad económica. Al ser un país que prácticamente no produce petróleo propio, cualquier interrupción afecta directamente su economía, desde la generación eléctrica hasta el transporte interno. La inflación en Corea del Sur ya ha respondido con sensibilidad a tensiones en el Golfo en el pasado, y todo indica que volvería a hacerlo. En 4º lugar, Japón. Pocas economías en el mundo son tan vulnerables al precio del petróleo como la japonesa. Tras el desastre nuclear de Fukushima en 2011,
Japón desmanteló gran parte de su capacidad nuclear y pasó a depender aún más de los combustibles fósiles importados. Hoy, alrededor del 85% del petróleo que Japón consume viene del Golfo Pérsico, y prácticamente todo ese crudo transita por el Estrecho de Ormuz. Japón importa aproximadamente 3 millones de barriles diarios, y una interrupción o encarecimiento de esa cadena de suministro tiene consecuencias inmediatas en su industria manufacturera, en su sistema de transporte y en la generación de energía eléctrica para millones de hogares y fábricas. Los analistas estiman que una crisis sostenida en el estrecho podría costarle a la economía japonesa entre 8 y 12.000 millones de dólares en el corto plazo, sin contar el impacto inflacionario en el consumo doméstico. Para un país que ya lucha con una economía estancada y una deuda pública enorme, este tipo de shocks externos son especialmente peligrosos y difíciles de absorber. En tercer lugar está Europa, con Alemania como referencia principal. Aunque Europa ha avanzado en la diversificación energética y tiene acceso a gas noruego y argelino, varios de sus países siguen dependiendo del petróleo del Golfo para sus industrias. Alemania, la mayor economía de Europa, importa una porción relevante de su crudo a través de rutas que incluyen el paso por el Estrecho de Ormuz. La industria química, automotriz y manufacturera alemana son intensivas en energía, y cualquier aumento sostenido del precio del petróleo se traduce directamente en presión sobre los costos de producción. Según estimaciones del sector energético europeo, una subida del 20% en el precio del crudo podría restarle entre medio punto y un punto completo al crecimiento del PIB alemán en un solo año. Considerando que Alemania ya ha atravesado un periodo prolongado de debilidad económica, este impacto podría empujarla técnicamente hacia una recesión. Y lo que le pasa a Alemania, inevitablemente le pasa a toda Europa. Continuamos con el ranking, y llegamos a los dos países que más tienen que perder con lo que está ocurriendo en el Estrecho de Ormuz. En segundo lugar, India. El gigante asiático es el tercer mayor importador de petróleo del mundo, y aproximadamente el 60% de su crudo proviene del Golfo Pérsico. India importa alrededor de 4,5 millones de barriles diarios, y el Estrecho de Ormuz es la arteria principal por la que ese petróleo llega a sus costas. La economía india es una de las de mayor crecimiento en el mundo, pero ese crecimiento está fuertemente ligado a un suministro energético estable y relativamente barato. Cuando el petróleo sube, el impacto en India es múltiple y simultáneo. La rupia se debilita frente al dólar porque el país necesita gastar más divisas para pagar la misma cantidad de crudo. La inflación sube y golpea con fuerza a una población donde cientos de millones de personas viven con ingresos muy ajustados. Y el gobierno se ve presionado a subsidiar combustibles para proteger a esa enorme población de bajos ingresos, lo que dispara el gasto público y presiona las finanzas del Estado. Se calcula que por cada $10 de aumento en el barril, India podría enfrentar un incremento en su déficit de cuenta corriente de entre 12 y 15.000 millones de dólares anuales. Cualquier interrupción en el estrecho afecta directamente su economía, su estabilidad de precios y el poder adquisitivo de cientos de millones de personas que nunca han escuchado hablar del Estrecho de Ormuz, pero lo sienten cada vez que van al mercado. Y en el primer lugar del ranking, China. La segunda economía más grande del mundo es también el mayor importador de petróleo del planeta, con alrededor de 11 millones de barriles diarios. De esa cifra, aproximadamente el 40% transita por el Estrecho de Ormuz. Para China, este estrecho no es solo una ruta comercial, es una línea de vida energética. Sin ese flujo constante de petróleo, industrias enteras se verían obligadas a reducir producción. Las fábricas que abastecen al mundo de electrónica, ropa, maquinaria y miles de productos más necesitan energía constante para operar. Un encarecimiento sostenido del crudo podría costarle a China entre 20 y 30.000 millones de dólares adicionales al año en su factura energética. Eso sin contar el impacto en cadena: mayor costo de manufactura, mayor costo de exportación, inflación interna, presión sobre el yuan y desaceleración económica. China depende fuertemente de esta ruta, y aunque ha intentado construir reservas estratégicas y rutas alternativas por tierra, el mar sigue siendo insustituible en el corto y mediano plazo. Una China económicamente presionada es una China que exporta menos, que crece menos, y eso lo siente el mundo entero porque China es hoy la fábrica del planeta. Más allá del ranking, esto te afecta directamente. Cuando hay tensión en el Estrecho de Ormuz, el petróleo sube. Y cuando el petróleo sube, todo sube.
Llenar el tanque es más caro. Transportar alimentos cuesta más. Los productos llegan más caros a las tiendas. Es un efecto dominó que empieza en un punto del mapa y termina en tu bolsillo. Pero hay algo más. Cuando la energía sube, los países más débiles son los que más sufren. Menos subsidios, monedas más frágiles, menos margen de reacción. Y eso puede generar crisis económicas más profundas. Lo que está pasando en este estrecho no es solo geopolítica. Es una presión directa sobre la economía global. Un canal de apenas 40 kilómetros puede cambiar el precio de tu vida diaria. Y eso es lo que lo hace tan peligroso, porque aunque no lo veas, ya te está afectando.